Pablo Pinó, ¿qué tal, Pablo? Hola Mirta, ¿cómo te va? Queremos saber en primer lugar qué escenario educativo encuentra en el 83 el retorno a la democracia. El escenario educativo que encontramos en el 83 es bastante parecido al escenario general del país. Una rara combinación, una potente combinación entre un espacio devastado, claramente por las políticas educativas de la dictadura, y un elemento muy esperanzador por el retorno a la democracia, ¿no? En los 80 tienen que ver con esto, con cómo poder salir del horror y pensar algo nuevo. La dictadura había sido muy eficaz a nivel educativo, le había dado mucha importancia, ¿no? La dictadura tenía muy en claro que lo político-cultural era un campo de batalla que tenían que pelear. ¿Y cómo se expresaba? Uno puede ver que los trabajos que tenemos y que datan con políticas que vienen de bastante antes, digamos, uno puede encontrar que los elementos que van a irrumpir, sobre todo en la dictadura, ya empiezan en el 55, en la larga data. Uno no puede pensar la dictadura del 76 sin mirar la dictadura del 66 y demás. Por un lado, toda una lógica tremendamente represiva, bestialmente represiva, cuyo mejor ejemplo fue, sin duda, la política del 76, pero que también uno puede encontrar censuras, autoritarismos, cesantías, prohibiciones. Los libros y demás, pero además de esta práctica que llamaríamos represiva, lo que uno puede ver que se termina de consolidar, digo, porque el dato es muy importante para pensar lo que va a venir después de la dictadura, con la vuelta a la democracia, lo que llamamos las prácticas discriminadoras, esta idea de tratar de que el sistema, una de las marcas centrales del sistema de la escuela pública argentina era su capacidad de democratizar, en el sentido de permitir que gente con bajos capitales económicos adquirieran casi en igualdad de condiciones los capitales simbólicos, los capitales educativos que otra población con altos capitales económicos. Lo dije muy complicado, lo digo más simple. Que la distancia educativa entre pobres y ricos no fuera tan grande como la distancia económica. De esa forma, el sistema educativo argentino fue una impresionante forma de ascenso social, porque si uno venía con poco capital económico, era más o menos sencillo adquirir capital educativo que en la suma permitía ascender. Esto la dictadura lo ve como un gran problema. Esto le parece malo, esto no está bien, y es una línea que se va a mantener a lo largo de la cuestión. Por supuesto, nunca lo dijeron así, nunca lo siguen diciendo así. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que dicen? Que supuestamente el gran problema educativo es que la educación debe responder a las demandas del mercado, la educación debe adecuarse al mercado laboral. O sea, piensa en un sistema educativo donde la educación lo que debe hacer es reproducir, calcar el modelo económico. Digo, la dictadura también fue muy fuerte en esto. Lo que uno puede ver que las políticas sobre escuela pública que llevó a cabo la dictadura no solo tuvieron que ver con todo el horror abanico represivo, sino también con lograr que las escuelas se diferenciaran muy fuertemente según los públicos sociales que atendían. La vieja imagen... Eso se va a ir acentuando a lo largo de la historia. Eso quiero plantear, digamos. Eso quiero plantear. Con este escenario empieza el 83. La década del 80, el alfonsinismo, yo creo que en esta que estamos planteando fue realmente muy eficaz en desarmar las prácticas represivas. El alfonsinismo en desarmar los dispositivos represivos. Claro. Claramente eso cambia. Bueno, la escuela se abre en ese momento, se oxigena, ¿no es cierto? La escuela se abre porque llega la democracia y hay una demanda impresionante de participación, digamos, ¿no? Los que estuvimos ahí, yo era muy joven, pero estábamos ahí, las calles llenas, la idea de la democracia, pero sí se termina de armar un fenómeno interesante que es... tal vez uno de los productos de la dictadura para pensar hoy, esta es una hipótesis de Lidia Rodríguez, que a mí me gusta pensar, que el lugar vacío que deja la categoría de liberación, de educación para la liberación, que había llevado muchos movimientos en los 60 y 70 y que desaparece, y cuando digo desaparecer lo digo con el peso que tuvo en la dictadura, durante el gobierno militar, es ocupado por el lugar de la democracia. La democracia aparece como el gran significante, la educación debe ser para la democracia, y lo que aparece en oposición a la democracia es el autoritarismo. Digamos, entonces, en esto va a funcionar mucho. La escuela se abre, aparecen nuevas ideas, vuelve mucha gente, digamos, gente que había sido santeada, es reconocida, se le reconocen derechos laborales, se llega a reconocer, estuvimos trabajando esto, los estudios hechos por alumnos hijos de exiliados, digamos, uno puede ver que realmente hay una política oficial de tratar de correr la lógica represiva y autoritaria. Yo no diría que fueron tan efectivos en lograr desarmar esto que estoy llamando las estrategias discriminadoras. En los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vive una verdadera primavera política. A pesar de la grave situación económica, en las calles se respira un clima de euforia popular. Luego de largos años de censura, exilios y listas negras,
la vida cultural renace. Cuando decís nuevas ideas, tenemos que decir ideas pedagógicas también, ¿no? Ingresa el diario, la radio de la escuela, las ideas del constructivismo, ¿no? Las nuevas teorías de aprendizaje. Sí, eso ahí viene de bastante largo, digamos. Por un lado, lo que sí uno ve es que muchas de las prácticas que muchos maestros habían logrado hacer en cierta forma oculta, sin contar a las autoridades, se vuelven política oficial. Digamos. Se legitiman. Se legitiman y sobre todo ahí es muy importante la participación en la Ciudad de Buenos Aires del CEPA, la Escuela de Capacitación. Todas estas innovaciones logran ser política oficial. Bueno, no tenemos que olvidarnos del Congreso Pedagógico, ¿no es cierto? ¿Qué fue y qué no pudo ser? El Congreso Pedagógico es uno de los hechos más importantes educativos del alfonsinismo y tuvo que ver con intentar repetir el gesto que había llevado a cabo la Ley 1420. ¿Qué quiero plantear con esto? La Ley 1420, antes de dictar esa ley, se hizo un Congreso Pedagógico Nacional, muy importante, con muchos trabajos, en una carpa, en Plaza 11, que fue el origen de lo que después, un par de años más tarde, fue la Ley 1420. Se intenta repetir el fenómeno. Era otro país, era otra situación. Y el Congreso, por un lado, fue muy importante porque convocó un alto nivel de debate. El tema es que probablemente el Congreso pudo hacer lo que pudo hacer y defendió lo que pudo defender, que en realidad fueron las políticas educativas de los 80, que es... ¿Qué no pudo? No pudo cambiar, no pudo modificar. Es mi evaluación, por supuesto, y habrá otras evaluaciones. No pudo modificar, lo que pudo hacer es defender lo conseguido, porque en realidad tuvo una lógica de participación muy de la época, y muy de que venga y participen, y todo intento de cuestión organizativa, por ejemplo, es muy notorio la poca convocatoria de la participación de los gremios docentes en el Congreso, hizo que el que quería fuera, sin olvidando que veníamos de una época donde la dictadura había golpeado fuerte a ciertos sectores. Digo, si yo vengo a un lugar donde grupos sectores fueron claramente golpeados, y golpeados duramente, y otros fueron promovidos, si yo digo, vengan a participar sin lugar a dudas, van a tener mucho más participación. Si no creo canales de participación que permitan recuperar las voces de los que han sido callados anteriormente, el espacio va a ser ocupado por los que ya tenían poder. Voy a un ejemplo. Por la Ciudad de Buenos Aires, el representante de la comunidad, de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, fue el ministro General Amadeo. El ministro de Educación de la dictadura, el más duro ministro de Educación de la dictadura, fue el que nos representó a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires como la voz autorizada de la comunidad para hablar en el Congreso Pedagógico. Claro. Esto marca que la participación no estaba, digamos, el dispositivo de participación no era el más eficaz. Para la libertad. Durante el alfonsinismo hubo conflictos docentes por reclamos salariales. Todo esto se profundiza después durante el menemismo, ¿no? Exactamente. El otro, Miriam Sadwell, que era colega, digamos, plantea como que los dos grandes hechos pedagógicos del alfonsinismo son el Congreso Pedagógico y la Marcha Blanca del 88. Que fue una gran huelga docente, unificación, e intento de unificación de los salarios, porque estaba todo atomizado en función de las transferencias de la dictadura. Es imposible pensar en la democracia sin, obviamente, hablar de los hechos de la dictadura. ¿Por qué fue importante la Marcha Blanca? No tanto por las conquistas obtenidas, que de hecho los horrores económicos, hiperinflaciones y casi neoliberalismos se lo llevaron puesto, pero sí lo que consigue el sindicalismo docente en el 88 y se mantiene hasta hoy es que se convierten en sujeto primordial para pensar las políticas educativas. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de 1988, antes de la Marcha Blanca, si uno quería pensar políticas educativas, tenía que ver qué iba a decir la Iglesia, los empresarios, las provincias, el ministro de Economía. No importaba la voz del sindicalismo. Del 88 en adelante, ni qué decir con la Carpa Blanca y la actualidad, es imposible pensar políticas educativas sin tener en claro la voz del sindicato. No somos reclamadores de sueldo. ¿Qué se creen? Que los maestros cambian el símbolo de nuestra lucha. Estamos entonces en los 90. Bueno, sucedieron algunas cuestiones muy importantes, hitos significativos en educación. Uno es la ley federal, ¿no? Las 4 leyes. En realidad, el menemismo, digamos, también el diagnóstico es la escuela pública venía mal, el alfonsinismo, voy a hacer imágenes feas, pero como que lo mantiene en coma, logra mantenerlo, pero no puede cambiarlo, hace lo que puede, tal vez poco. No digamos, creo esto que decía, logra desarmar los dispositivos represivos, pero no logra cambiar las políticas educativas. No era poco, de todas maneras. No digo, siempre se puede hacer menos, y no estoy, digo, pero me parece que no logra, no puede, no sé, por muchos motivos, no estoy responsabilizando. Primer gobierno democrático. Democrático, exactamente, había muchos factores en juego. Había cierta cuestión de falta de
gente pensada, pues estaban volviendo los exiliados, salimos de una época de oscuridad en las universidades, donde la gente intentó formarse pero no pudo, digo, hubo que recuperar un montón de cosas arrasadas. Ya los 90 es otra cuestión, ¿no? Es otro mundo, dato mejor. Y si esta escuela pública sale muy golpeada en la dictadura y el alfonsinismo la logra mantener en coma, vamos a usar esta imagen fea, los 90 la desarman, la desconectan y muere. Pero son sí capaces, en los 90, de plantear una transformación, lo que ellos llamaban la transformación. Realmente quieren cambiar las lógicas del funcionamiento del sistema. En 1989, Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo. Pero una vez en el gobierno, toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña. Esta es la otra cuestión, digamos. Yo decía en algún lado recién que nadie puede pensar las políticas educativas sin tener en cuenta lo que han mirado los sindicatos. Tampoco, en esto ya viene desde el 45, pero en los 90 es más fuerte, nadie puede pensar las políticas educativas sin tener en cuenta los organismos internacionales. Es imposible, en la segunda mitad del siglo XX, pensar una política educativa sin los organismos. También hay que ver qué organismos. Una cosa es la UNESCO en los 70, salvando a Busimbel, o propiciando una campaña de alfabetización, y otra cosa es el Banco Mundial o el FMI haciendo planes generales de educación. Esto es lo que pasa en los 90. Los organismos internacionales que se consolidan con fines educativos van a ser los que son los del económico-financieros, que ya piensan políticas para todo, hablan planes de desarrollo. Digo, la UNESCO, la UNICEF en los 70 actuaban en ciertas cuestiones específicas. Por ejemplo, educación rural, mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Ya en los 90 el Banco Mundial, FMI, no solo cambia el organismo, el tipo de organismo, sino que también cambia lo que hacen. Ya pensamos, hablaban en la categoría planes de desarrollo, y logran modificar muy fuertemente las concepciones pedagógicas, las prácticas pedagógicas, y van logrando buscar instalar una nueva lógica de funcionamiento educativo donde rige el mercado, ¿no?